Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de cuándo escuchan este programa de radio. Yo y mi equipo, que estamos conformados por Paola Cecilia González Hernández, Jocelyn Rodríguez Morales, Osvaldo de la Rosa Castañeda y su servidor, Brandon Moisés Caballero Mota, les presentaremos un tema llamado tipos penales. Espero les agrade y vamos a comenzar. Bueno, les voy a presentar los tipos penales cerrados, abiertos y las leyes penales en blanco. El tipo penal cerrado dice ser la norma penal que define con precisión las acciones o inacciones que habrán de considerarse sancionadas. Esto quiere decir que las normas se aplicarán tal y como están dichas en el Código Penal, ya sea federal o local, y no habrá espacio para alguna alternativa. En el tipo penal abierto, eh, se caracteriza por la circunstancia de que los elementos fundamentales de la ilicitud del hecho no están totalmente enunciados en la ley. Y a esto se deja entonces a la prudencia del juez la aplicación e interpretación de la ley. Y esto es en caso de que, vaya, la ley no aclare cuál es el delito en específico y el juez tenga que recurrir a una observación o una interpretación de esta ley semejante a la sanción que merezca la persona que está detenida, que es el imputado y que merece una sanción justa. Las leyes penales en blanco se refiere a ciertos preceptos principales que excepcionalmente no expresan completamente los elementos específicos del supuesto de hecho de la norma secundaria, sino que remiten a otros preceptos o autoridades que completen la determinación de aquellos elementos. Pues las leyes penales en blanco no son tipos penales que requieran de un complemento por encima de lo establecido en el tipo penal, sino que la especificación de algunos de los elementos típicos se hace con base en lo establecido en las leyes extrapenales a las que la ley penal se remite. Y en este sentido, si bien uno de los elementos del tipo puede tener cierto grado de indeterminación, la interpretación judicial no es discrecional, sino que, por el contrario, debe ser necesariamente ajustar a parámetros establecidos legislativa o reglamentariamente. El siguiente punto de los delitos comunes especiales y de propia mano, podemos decir el delito común es el tipo delictivo cuyo autor puede ser cualquiera, sin ninguna condición o cualificación personal, como ocurre en los delitos especiales. En el delito especial, tipo delictivo cuyo autor no puede ser cualquier persona, sino solo un sujeto con especiales condiciones, cualidades, relaciones o cualificaciones personales. En situaciones puede ser muy frecuente. Implica un deber especial para el autor, pero no por eso el delito especial es siempre un delito de infracción de deber. Al no poder ser autor, el extraño, que carece de tales cualidades, tampoco puede ser autor mediato, aunque materialmente tenga dominio del hecho. En cambio, sí es posible la participación, inducción y cooperación de extraños a un delito especial. En el delito de propia mano, el tipo de delito que exige es la conducta típica, es que se realice personalmente sin intermediarios. Y entonces, por último, unos ejemplos de delitos de propia mano es el falso testimonio, el perjurio, los delitos de tránsito, por ejemplo, el de embriaguez, el quebrantamiento del deber de prestar alimentos, el incesto, el allanamiento de morada, entre otros ejemplos que son causados por la voluntad del propio ser, de la propia persona. Bien, pues los dejaré con mi compañera Jocelyn, quien les va a explicar los delitos monosubjetivos y plurisubjetivos, entre otros más. Así que adelante. Los delitos monosubjetivos se caracterizan por una redacción típica en singular de la conducta punible, de manera tal que el delito podría ser cometido por una sola persona o por varias.
Por ejemplo, la redacción del delito de homicidio alude al que matar a otro, por lo que este delito puede ser realizado tanto por un sujeto individual como por un conjunto de personas. En los delitos plurisubjetivos es aquel comportamiento tipificado por el Código Penal o una ley esencial en el cual es necesaria la intervención de dos o más sujetos activos en su ejecución. A la vez existirá delito plurisubjetivo para toda conducta que la ley establezca que podría ser cometida solo por una persona, pero intervienen como colaboradores o apoyo otras personas más, sea que constituya un acto preparatorio prohibido, una tentativa de delito o un delito consumado. Un ejemplo típico de un delito plurisubjetivo sería el delito de robo. Si nos centramos en la conducta, robar es un acto del que una persona tiene conciencia, pero un delito de robo es plurisubjetivo porque depende de factores como la naturaleza del objeto robando, la circunstancia de la persona al momento de robo y la relación entre ambos. Ahora hablemos de los delitos de mera conducta. Son aquellos en los que el castigo no depende de la mente de la persona que comete el delito. Estos delitos no dependen de la intención del sujeto, se castiga la conducta en sí, sin tener en cuenta si la persona sabía que estaba haciendo algo malo o estaba en su sano juicio o no. La ley penal considera estos delitos como graves. Los delitos de mera conducta pueden ser muy diversos. Algunos ejemplos más comunes es el delito de conducir bajo la influencia del alcohol. Sea cual sea la intención del sujeto, conducir bajo la influencia del alcohol se castiga como un delito. Otros ejemplos de delito de mera conducta podrían ser los delitos de tráfico de personas, delitos de exposición y de distribución de contenido ilegal. Y los delitos de resultado son aquellos en los que la intención del sujeto no es un factor relevante en la aplicación del castigo. Estos delitos son castigados en función de la consecuencia de la conducta, no de la intención del sujeto. Un ejemplo típico de un delito de resultado podría ser un accidente automovilístico que ocasiona daños materiales y personales. Dentro de los delitos de resultado suelen diferenciar los delitos de lesiones de los delitos de peligro. Los primeros requieren que el resultado diferenciado de la acción sea la efectiva lesión de un objeto que corporaliza el bien jurídico protegido, como es el caso, por ejemplo, del delito de daños. Los delitos de peligro suponen, por el contrario, solamente una amenaza al objeto que representa el bien jurídico. En cuanto a la configuración del peligro, se suelen diferenciar a su vez los delitos de peligro concreto de los delitos de peligro abstracto. En los primeros, el tipo penal exige que en el caso concreto se hayan presentado todas las condiciones para la lesión del objeto sobre el que recae la acción, no produciéndose dicha lesión por razones fortuitas, por ejemplo, el delito de peligro común. Los delitos de peligro abstracto requieren únicamente la peligrosidad general de la conducta, sin que sea necesario que, en el caso concreto, se haya puesto en peligro el bien jurídico protegido, por ejemplo, el delito de conducción bajo estado de ebriedad. Tipos penales objetivados y con elementos subjetivos especiales. Por la forma en la que se relaciona la parte objetiva y subjetiva del tipo, los tipos penales se diferencian entre tipos penales objetivados y tipos penales portadores de elementos subjetivos especiales. Los primeros son aquellos que exigen que la parte subjetiva común a todo delito se corresponda con la realización objetiva de la conducta típica. Por el contrario, los tipos penales portadores de elementos subjetivos especiales requieren, como su propio nombre lo dice, elementos subjetivos adicionales a los generales, los cuales pueden trascender la parte objetiva de la conducta típica, tipos de tendencia interna trascendente, o pueden intensificar la parte subjetiva que se corresponde con la parte objetiva de la acción típica, tipos con tendencia interna intensificada. Ejemplo del primer grupo de delitos es el delito de usurpación en su modalidad de destrucción de linderos. Los tipos penales de tendencia interna trascendente pueden a su vez dividirse en dos grupos. Por un lado están los llamados delitos mutilados de dos actos, en los que el resultado ulterior se va a obtener con una acción posterior a la que apunta la primera acción. Por ejemplo, el delito de tráfico ilícito de drogas.
Por otro lado, se encuentran los llamados delitos cortados de resultado, en los que el resultado ulterior lo debe producir la misma acción típica sin una acción ulterior. Por ejemplo, el delito de fraude procesal. Los delitos instantáneos, permanentes y de estado. El delito es instantáneo cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado todos sus elementos constitutivos. El delito es permanente o continuo cuando la consumación se prolonga en el tiempo. Y el delito es de estado cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas y unidad de sujeto pasivo se viola el mismo precepto legal. En función de la forma de afectación del objeto de protección, se suelen distinguir entre delitos instantáneos y delitos permanentes. En los primeros, el delito se consuma con la realización de la conducta típica y, de ser un delito de resultado, con la producción del resultado típico. Estos delitos pueden dividirse a su vez en delitos instantáneos de resultado permanente y delitos instantáneos de estado. Son delitos instantáneos de resultado permanente aquellos cuya afectación se mantiene a lo largo del tiempo sin una intervención del autor, pero que requieren de un acto correctivo para la cesación de la afectación, el delito de lavado de activos, por ejemplo. Los delitos instantáneos de estado producen un cambio de estado en el objeto de protección que no resulta reversible con la realización de un acto correctivo posterior. El delito de homicidio, por ejemplo. Los delitos permanentes se caracterizan, por su parte, por el hecho de que la consumación del delito no concluye con la realización del tipo, sino que se mantiene por la voluntad del autor a lo largo del tiempo. El delito de secuestro, por ejemplo. En estos casos, la permanencia en el tiempo de la ejecución de la conducta típica influye evidentemente en la posibilidad de una participación delictiva o de un concurso de delitos en la etapa de consumación permanente, así como en el cómputo de los plazos de prescripción. Tanto los delitos de mera actividad como los de resultado pueden dividirse en delitos instantáneos, permanentes y de estado, según que la actividad o el resultado determinen la aparición de un estado antijurídico de cierta duración, delitos permanentes y delitos de estado, o no, delitos instantáneos. Ejemplo de delito instantáneo sería el homicidio. Se consuma en el instante en que se produce el resultado, sin que éste determine la creación de una situación antijurídica duradera. La muerte, como estado naturalístico, no puede considerarse antijurídica porque no puede ya ser removida por el hombre. Mayor dificultad encierra la distinción de las otras dos clases de delito. El delito permanente supone el mantenimiento de una situación antijurídica de cierta duración por la voluntad del autor, por ejemplo, detenciones ilegales. Dicho mantenimiento sigue realizando el tipo, por lo que el delito se sigue consumando hasta que se abandona la situación antijurídica. En cambio, en el delito de estado, aunque crea también un estado antijurídico duradero, la consumación cesa desde la aparición de este, porque el tipo solo describe la producción del estado y no su mantenimiento. Por ejemplo, la falsificación de documentos. Hola, mi nombre es Osvaldo La Rosa y yo vengo a hablarles sobre los delitos de un solo acto y de varios actos. Bueno, tipo compuesto de varias acciones, o como lo conocemos, tipo de varios actos, y que puede ser meramente compuesto o complejo. El tipo meramente compuesto está integrado por varias acciones, cada una de las cuales puede ser no delictiva o sí delictiva, pero si es una delictiva no queda absorbida o consumida por el tipo compuesto, como ocurre, por ejemplo, en el delito contra el medio ambiente cualificado por falsedades o desobediencia a la autoridad. En cambio, el delito complejo o tipo complejo está integrado por la unión de varias acciones, cada una de ellas delictivas por sí sola, pero que desaparecen dentro del nuevo delito que absorbe el desvalor de sus componentes. Por ejemplo, el robo en casa habitación, que está en el artículo 241 del Código Penal, que absorbe el allanamiento de morada. Ahora bien, los delitos de varios actos son normalmente los tipos penales conjuntivos, es decir, aquellos que exigen realización conjunta de los actos previstos en el tipo penal. Se puede decir llamados también delitos compuestos o conjuntivos. Por ejemplo, para el delito de violación sexual son necesarios la coacción y el yacimiento. No obstante, las pluralidades de acciones previstas en la ley pueden presentarse también en una relación de alternabilidad, dando lugar a los que se conocen como tipos mixtos alternativos, es decir, tipos penales que contemplan varias conductas, pero una sola basta para configurar el delito. Ejemplo de esta clase de tipo de penal es el delito de administración fraudulenta de persona jurídica del artículo 198 del Código Penal. Lo usual es que el tipo penal establezca un solo comportamiento como conducta típica, esto es, como un delito de un solo acto. Por ejemplo, el delito de daños previstos en el artículo 205 del Código Penal, lo que es dañar, destruir y inutilizar,
Bueno, eso es. Sin embargo, puede ser el tipo penal contemple varias conductas como comportamiento típico, lo que da lugar a los llamados delitos de varios actos. Y también hablaremos sobre sobre otros tres temas que son muy importantes, que es el tipo básico, el tipo derivado y el tipo autónomo. Y aquí empezamos con el tipo básico. Bueno, el tipo básico se describe como conducta independiente. Igualmente se aplica de forma independiente a otros tipos. Se puede decir varios comportamientos en una descripción, que es homicidio simple, que eso lo establece el artículo 103 del Código Penal, violación o hurtado. Aquí también hablaremos sobre tipo subordinado, complementado o derivado, como lo quieran entender, como lo quieran llamar. Bueno, aquí en el tipo derivado, aquellos tipos que existen únicamente por el tipo básico al cual van referidas califican la conducta, el sujeto o el objeto del tipo, prevén una sanción menor o mayor según sea el caso, atenuantes o agravantes de responsabilidad, como por ejemplo está el homicidio, hurtado, peculado, falso testimonio y se discute sobre el tipo modificado plural. Y aquí por último hablaremos sobre el tipo autónomo. ¿Y de qué trata el tipo autónomo? El tipo autónomo tiene además de elementos del básico otros nuevos que lo modifican, como por ejemplo el homicidio por piedad, denuncia contra persona determinada. Y bueno amigos, eso sería todo de mi parte sobre los tipos básicos, los tipos derivados, tipo autónomo y delitos de un solo acto y de varios actos. Mi nombre es Osvaldo de la Rosa Castañeda. Fue un gusto haber compartido este podcast con mis compañeros Brandon, Jocelyn y Paula. Muchas gracias.